se roban y pelean, ¿sabes? Se mata a la gente aquí. Lo paro, no. ¿Qué opinas de Pedro Sánchez? Viva Pedro Sánchez, muy bien. Colau es El que manda es el Vaticano e Israel. El 98% de los medios en todo el mundo lo controla un judío. La historia dicen que Hitler era el malo de la historia. ¿Qué opináis del socialismo? Una basura ya, porque no aporta nada bueno a la sociedad. Sobre todo el avance de la ultraderecha en todo el mundo. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al Politiquero. Hoy voy a hacer un contenido un poco diferente. No tengo un vídeo tan planeado, tengo ganas de salir a la calle y a ver con qué nos encontramos. ¿Cómo es la vida aquí en el barrio? La verdad, muy mal. Sí. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas, la gente aquí quiere robar y bueno, se roban y pelean, ¿sabes? Cada vez se mata a la gente aquí. ¿Por qué crees que pasa todo esto? Aquí venden drogas y hacen cosas malas aquí, ¿sabes? Y bueno, solo eso. Tú dices que es más por la droga, dirías, Sí. ese es el problema. Sí. ¿Tú has tenido muchos problemas con algunas personas de esta zona? Sí. Sí, sin decir nombres ni nada, pero ¿cómo nos podrías contar alguna historia o algo que te haya pasado por aquí? Aquí, bueno, la verdad no puedo contarlo eso, ¿sabes? Me ha pasado una cosa, pero no puedo contarla, ¿sabes? ¿Y tú cuánto llevas aquí en España? 6 años. 6 años. ¿Y en estos 6 años dirías que las cosas han mejorado o han empeorado? Ha mejorado. Sí, o sea, las cosas están yendo a mejor en España. Sí. ¿Qué opinas de Pedro Sánchez? Viva Pedro Sánchez, muy bien. ¿Te gusta Pedro Sánchez? Muy bien, viva Pedro Sánchez. ¿Por qué te gusta Pedro Sánchez? Porque se ayuda a la gente, ¿sabes? Ayuda a los marroquíes mucho. Y le dan ni todo, le hacen papeles. Y eso. ¿Y usted qué opina de Pedro Sánchez? Pedro Sánchez sí que lo conoce, ¿no? El presidente. Pedro Sánchez, right. Bien. ¿Bien o mal? Ah, bien, Bien. très bien. Très bien. ¿Sí? Sí, très bien, très bien. ¿Y qué opináis de la gente que está en contra de Pedro Sánchez? Hay mucha gente en España que no le gusta Pedro Sánchez. ¿Por La gente de qué? España, ¿Por qué no es la eso? gente, no los extranjeros. Sí, o sea, la gente de España no le gusta a algunos, pero los extranjeros lo prefieren a Sí, Pedro le Sánchez. piden bien, los extranjeros le piden muy bien. Pero los de aquí de España no les gustan. يقولوا شوفوا في احسن رئيس في العالم درك بيدرو سانشيز يقولوا نشوفوا في احسن رئيس في العالم Dice que Pedro Sánchez es el mejor del mundo. يقول شوفوا واقف مع فلسطين كله الاخر فهمتني كما يصير مع قضيه فلسطينيه مع Está ayudando a Palestina, ¿no? Dice que ayuda así y ayuda a Palestina. Ya para ir acabando, bueno, me gustaría que deis unas conclusiones finales, que digáis lo que vosotros queráis, algún mensaje que queráis dar al mundo. Bueno, un saludo muy fuerte para mis amigos que están en Marruecos. Saludos. Muchas gracias, chicos, ha sido un placer. Voy a seguir preguntando a más gente. Vale. ¿Conocéis a alguien de aquí que Sí. podríamos preguntar? Vas ahí. Ay, los chicos están ahí. Sí. ¿Has visto? Sí, ¿nos podrías acompañar a hablar con ellos? ¿Te crees que no...? Será normal, algo Sí, normal. vamos a preguntarles a ver qué nos dicen. Ya bien, chicos. ¿Qué tal, Tony? ¿Bien? Sí, de momento sí. Pues nada, chicos, vamos a seguir. Estamos ahora por... Estamos por la plaza, ¿no? Vamos a hablar con la gente. Cuidado, no tapes la cámara. No se está tapando, ¿no? Y nada, estamos aquí hablando con la gente. No sé, vamos a hablar. No sé. Hola, chicos. Buenas. Estábamos hablando con vuestros amigos. No, un momento, lo paro. Lo paro, no. Vale, lo paramos. Calma. No, porque estamos hablando con vuestro amigo. Estamos hablando... Bueno, chicos, hemos tenido que irnos. Se ha complicado un poco la situación, como habéis podido ver. Pues nada, vamos a seguir, gente. A ver qué nos encontramos por aquí.
mucho equivocado, Cuéntame un poco, ¿qué estás haciendo aquí hoy? Tocando la música en el parque. ¿Cómo es la vida aquí en Barcelona? Creo que bien. Yo me siento bien. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes a gusto aquí en la Sí. ciudad? Sí, yo muchos años aquí. Estoy tocando música siempre en el parque. ¿Esto es que sea para los pájaros o algo? ¿Qué tenemos por aquí? Colau es Chequen, gente. ¿Qué opinas? Me encanta, me gusta. Seguir así, bien hecho, chicos. ¿Quiénes son esas A personas? ver, primero de todo hay muchísima gente, el 80-70% no sabe de esto, simplemente piensa que los que llevan el mundo son los políticos de cada país, pero en realidad no es así. Lo que llevan el mundo son las familias millonarias como Rockefeller, como yo qué sé, Kennedy, como muchas más familias. Rockefeller, Rothschild. El mundo cuando se dé cuenta que está dirigido por la masonería, los jesuitas y la orden, los sionistas, los masones y la orden jesuita, ese día cuando llegue yo creo que el mundo va a ser una guerra total. ¿Qué poder crees que tienen los judíos en España y es en una el mundo? ironía. Si yo soy Estados Unidos y quiero luchar por la libertad de las mujeres de Irán, porque van tapadas, porque sus maridos les machistas, porque esto, porque lo otro, y después voy y tiro una bomba en un colegio de mujeres, como que no... Es lo contrario, si las matas, al final muy libres no van a ser, si están están muertas. dejando libres, o sea, no lo entiendo. Donald Trump quiere hacer un resort en Palestina, no lo entiendo. Los niños sin brazos, sin piernas, no lo entiendo. Es que es la misma historia del Holocausto, se está volviendo a repetir. Ha aparecido un barco que han descubierto un virus de una rata de no sé qué, ¿vale? Y a los 3 días nos enteramos que la misma semana había un crucero que había salido de Disney World, o Disney Channel, no sé qué, cómo se llama, y encontraron no sé cuántas personas que tenían vídeos haciéndole cositas a los niños pequeños. El que manda es el Vaticano e Israel. Son los dos que más mandan. O sea, dirías que el Vaticano e Israel son los que controlan el mundo. Claro que sí. Por ejemplo, Bill Gates, antes del coronavirus, nadie sabía que en África él no podía entrar. No podía entrar a África. ¿Por qué no? Todavía lo tiene prohibido, porque en África antes del coronavirus fue a probar con niños de África. Y 1 de cada 2 está enfermo o muerto. Entonces está denunciado por el presidente de no sé qué país de África que no puede entrar ahí. ¿Y por qué no se habla tanto de estos temas? En los medios tradicionales no se tratan estas cosas. Los medios, el 98% de los medios en todo el mundo lo controla un judío. Y lo de Einstein, Michael Jackson hace 10 años, 20 años te decía que esta gente que son unos satánicos, nadie le ha hecho caso. En vez de decir, hostia, vamos a ver lo que pasa aquí, lo que han hecho es decir, la televisión y toda esta gente, mira, este chico viola niños, hace esto con niños. La historia dicen que Hitler era el malo de la historia. Pero después dicen que el que escribe la historia es el ganador escribe la historia, entonces un poco difícil todo esto. Yo pienso, o sea, yo no he llegado a conocerlo, ni he llegado a vivir ahí, pero la gente dice que ha sido muy malo y quería matar a todo el mundo, pero bueno, yo ahora cuando estoy viendo todo esto, yo pienso, a lo mejor no es que quería matar a los judíos, a lo mejor quería matar a los sionistas. El movimiento sionista, porque ya sabía que querían hacer todo este rollo. ¿Qué opináis de la operación que hizo Estados Unidos en Venezuela hace poco? 10 de 10 en resumen, excelente. Tenía que haberse hecho muchísimo antes. ¿Creéis que con esa operación se va a conseguir un cambio de régimen en Venezuela? Sí, pero poco a poco. Esperemos que sí, en verdad, que todo cambie para mejor y que salgamos adelante con esto. ¿Qué opináis del socialismo? Del socialismo. Una basura ya. O sea, esa es lo que tengo que decir. Porque no aporta nada bueno a la sociedad. Trae miseria para todos. ¿Tú qué opinas de nuestro presidente, Pedro Sánchez? De Pedro Sánchez, por ejemplo, su forma de vivir me gusta, su actuación, porque para mí es muy real, ¿no? Por ejemplo, sobre el tema de la guerra entre América y esos de Irán. Él dijo que, por ejemplo, la guerra no estaba de acuerdo. Entonces, no estaba de acuerdo en el principio, porque ha tenido, por ejemplo, perdóname la palabra, cojones de decir que esto no le gusta. Creo que hoy en día, sobre todo el avance de la ultraderecha en todo el mundo, en Latinoamérica, acá en Europa, en Estados Unidos, y cómo eso va a generar literalmente retrocesos en
todo lo que el humano hoy en día necesita como avance. Claro, ¿y cómo definirías la ultraderecha? ¿Qué sería la ultraderecha para ti? La manera de hacer política en la cual no se piensa en la sociedad, en el ser humano realmente, solo en base a generar plata, generar poder y que finalmente las grandes potencias y las grandes familias y la gente que realmente mueve el mundo se beneficie de ello. El resto da lo mismo. Da lo mismo quien muera, da lo mismo quien no tenga derechos sociales, da lo mismo que el feminismo retroceda, da lo mismo todo para ellos. Los derechos sociales aquí y en todo el mundo, el resguardo de los derechos humanos es lo más importante y lo que nos va a llevar a evolucionar como humanidad. O sea, la plata, la guerra, el poder de unos pocos por el sufrimiento de muchos finalmente va a hacer que sigamos viviendo en la miseria. Y la miseria humana solo va a llevar a una miseria absoluta. Así que nada, la empatía, el amor y no tanto izquierda-derecha, sino ojalá poder trabajar en comunidad. Uy, ¿quién tenemos por aquí? Más bonito que tú. Can I touch you? Yeah, of course. Zafi, saluda, Gorda. I'm doing a video for my YouTube channel. Ah, vale. Yo estoy a favor de Palestina, claramente. Y nada, o sea, me gustaría que se termine el conflicto lo más antes posible para que no haya más muertos y más, o sea, crueldad con el mundo, con gente que, o sea, no tiene ni culpa solo porque vive ahí, está pasando todo eso. Hay familias, hay niños, hay, o sea, gente que de verdad solo está ahí, entonces la está pasando mal solo por vivir ahí. I go Camp Nou. Camp Nou. Football club Barcelona playing, no team, but they respect me. And they come here because I have this. Look there. You were saying that you are in the Camp Nou, in the Barça. Ah, those are... And they say, What is this? this is a sausage, vodka, and vodka. 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 I'm hooligan. Barça. No teeth. No teeth. En de muzikanten. En dan zeg je weer. Oh yeah, do you like the music? Ja, muzikanten. Vamos a la fiesta, gente. Lo pasa bien la gente. Soy Adrián, soy bailarín de breaking y bueno, soy de Flow Celona. Mi grupo solemos hacer street shows aquí desde hace 20 años por lo menos. Y nada, pues bailarín. ¿Tú qué opinas de eso, de que la policía pueda venir y prohibirte bailar en la calle? A ver, al final ellos están haciendo su trabajo, entiendo que hay unas leyes que tienen que seguir. Claro, ellos hacen su trabajo, pero ¿qué opinas eso de las leyes, de que el sistema sea así? Mira, entiendo que muchas veces, por ejemplo, hacemos mucho ruido o hacemos un corro muy grande, por ejemplo. Nosotros teníamos un proyecto que presentamos al ayuntamiento, el cual exponíamos los problemas que dábamos en la calle y exponíamos unas soluciones para solucionarlo, porque entiendo que al final, si estamos todo el día aquí con la música, tal, toca los huevos, como quien dice, pero hay soluciones. Entonces, no se nos escucha nunca, como te digo, hemos propuesto un montón de cosas para solucionar esos temas, pero la gente no nos escucha, el gobierno no nos escucha y me parece absurdo que lo que llena Barcelona, lo que le da la vida, sea ilegal. ¿Algo que puedas hacer en un momento? Que lo podamos ver. ¡Hostia, qué locura! ¡Qué bueno! ¡Hostia! No se me rompa el móvil. Qué fuerte, tío. Ha sido brutal, te lo juro. Muchísimas gracias, Gracias. tío. Pues nada, para ir acabando, me gustaría que des unas conclusiones finales, que digas lo que tú quieras. Pues nada, eso, que nos escuchen un poquito más, ya que tenemos propuestas para que esto se pueda hacer y no joder a la gente, como quien dice. No hacemos daño a nadie, le damos vida a la ciudad. Simplemente entendemos que hay un caos que se puede liar un montón, pero por eso nosotros traemos un dossier, un proyecto para que esto se pueda hacer sin molestar a nadie. Así que nada, vecinos, escucharnos.